módulo 3, particularmente atendiendo que ustedes tienen una consigna, ¿no? Una consigna indicada de elaboración progresiva, en donde semana tras semana han ido presentando avances o planteando preguntas o exponiendo dudas o compartiendo con compañeros, ¿no? En el espacio de las tutorías de los días jueves. Bueno, esta semana, digamos, y este jueves particularmente en la tutoría, van a poder, digamos, trabajar y condensar la consigna de cara a poder hacer la entrega de este trabajo, ¿no? Que puedan realizar de forma tanto individual como grupal. Nos interesa particularmente que puedan, digamos, aprovechar la instancia de trabajo en grupo, ¿no? Y de encontrarse con personas que estén viviendo en la misma comunidad, en la misma ciudad, en la misma localidad que ustedes, o que por lo menos estén en la misma región, de forma tal de compartir un encuadre y un territorio común, con algunas características, no decimos idénticas, pero sí similares o parecidas. De todas formas, entendiendo que hay personas que por ahí se ven más limitadas de tiempo y tienen dificultades de horario, vamos a aceptar igualmente trabajos individuales. Pero nos interesa que en la medida de lo posible puedan hacer un esfuerzo para elaboraciones grupales, porque no solo resulta mucho más potente y mucho más creativo, sino también mucho más divertido a la hora de pensar propuestas y de pensar alternativas. Vamos a habilitar en el aula virtual un buzón de tareas para que puedan subir allí la actividad. El plazo va a ser hasta la semana que viene, digamos, hasta el próximo martes en este mismo horario, así que para que sepan, digamos, y se puedan ir organizando lo que tiene que ver con la entrega del mismo. Después de más cuestiones en lo que tienen que ver con la asistencia y demás, ayer les hemos compartido un mensaje, así que no vamos a repetir sobre esa cuestión, pero bueno, después si sobre el final queda alguna consideración o pregunta para hacer, le damos un minuto a eso. Pero siendo ya las 15:08 y en respeto a quienes han sido puntuales en la conexión, más allá de que seguramente se sigan sumando personas, vamos a dar inicio a la clase propiamente dicha y ya le doy la palabra al docente. Hola, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Genial, Sí. bárbaro. Sí, porque tenía algunos problemas de conectividad, me decía con red débil, pero bueno, quería chequearlo. Genial, entonces. Bueno, gracias Maxi. Muy buenas tardes a todos, los que se fueron sumando en la medida de lo posible. Como le decía Maxi, por ahí el desafío de cara a la finalización de este módulo por ahí es aunar la fuerza, digamos, de trabajar articuladamente entre ustedes. Yo creo que es un módulo interesante, de manera que se pueda trabajar en conjunto, sobre todo si son de la misma localidad. Ahí está la riqueza, digamos, de la producción del trabajo, pero bueno, eso es una cuestión que la vamos a ir profundizando al final de la clase. Ahora a continuación, yo voy a presentar pantalla. A ver. Estoy viendo si lo puedo ampliar un poquito más. Ahí está. Bien, perfecto. Bueno, como para dar inicio a este último módulo, esta última clase, perdón, del último módulo que estamos desarrollando con el docente Gabriel. Recuerdan ustedes, haciendo un breve repaso de lo que desarrollamos en la clase anterior, nosotros estuvimos profundizando más que nada lo que tiene que ver con características, particularidades de los gobiernos locales, fundamentalmente lo que tiene que ver con funciones, competencias y fundamentalmente estrategias para potenciar el desarrollo local, ¿sí? En parte también hicimos referencia a lo que tiene que ver con el desarrollo productivo y cómo de alguna manera los gobiernos locales se van involucrando
mediante esa estrategia que yo le comenté recién, para potenciar el desarrollo, ¿no? Bueno, la idea de hoy básicamente es situarnos, poder profundizar más que nada en cuáles son esos recursos que tienen los gobiernos locales, ¿sí? Entonces vamos a ver líneas de financiamiento y los recursos. Puntualmente vemos factores o recursos internos y factores o recursos externos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Los recursos internos básicamente tienen que ver con lo que le corresponde por ley, ¿sí? Por la Constitución tanto nacional como provincial, que es la coparticipación de los gobiernos que tienen los gobiernos locales, y también el presupuesto, un concepto que es clave, que va a formar parte, digamos, de la agenda de los gobiernos y que va a ser un instrumento, una herramienta central a la hora de desarrollar las propuestas de gobierno. Bien. Y como yo le decía, factores externos tienen que ver con que muchas veces, y seguramente ustedes lo pueden percibir en cada una de sus localidades, cuando se pretende adquirir una obra de, digamos, de gran tamaño, una obra, digamos, costosa, en el sentido de pensar en accesos, por ejemplo, viviendas, recambio de cañería, obras que implican una gran cantidad de recursos, muchas veces hay que recurrir a otros organismos, hay que recurrir fundamentalmente a la gestión, pero también aparecen muchas veces organismos internacionales que mediante acuerdos, mediante financiamiento y convenios de por medio, tienden a financiar. Entonces, un poco, digamos, el ejercicio y lo que vamos a desarrollar hoy es eso, ¿no? Ver los recursos propios, pero también cómo muchas veces tiene que ingeniársela, porque sabemos que no es tan sencillo la tarea que por ahí tienen los presidentes de las comunas o de las juntas a la hora de encarar un proceso productivo y sobre todo de pensar en gestionar grandes obras para su localidad, ¿sí? Bueno, eh, como ustedes sabrán, la gran mayoría de los recursos que disponen los gobiernos locales provienen de las arcas, digamos, y de la recaudación impositiva que se obtiene a nivel nacional, ¿sí? Para ello existe, digamos, un marco legal, que yo les decía hoy, una normativa, a partir de la cual son los gobiernos provinciales los encargados de transferir y de girar dinero hacia los gobiernos locales. Puntualmente, si nos situamos, por ejemplo, en analizar los municipios hoy por hoy tienen 4 fuentes de ingresos que son claves, ¿sí? Los ingresos propios permanentes, el fondo común municipal, transferencia y otro tipo de ingresos que suelen darse. En el caso de los ingresos propios permanentes, son aquellos principalmente aquellos tributos que se cobran por bienes inmuebles, patentes comerciales o permisos de circulación, ¿sí? Hoy seguramente muchos de ustedes pueden detectar este tipo de tributos, de impuestos que se cobran, y eso va a la recaudación propia que tiene el municipio. Está el fondo también común municipal, que tiene que ver con un sistema de compensación de fondos basado en la redistribución horizontal de los recursos entre los distintos municipios. Asimismo, vigilar, está la ley de coparticipación, seguramente muchos de ustedes han escuchado. Está la ley de coparticipación a nivel nacional, que es la 23.548, la cual se establece en el año 1988. Y también contamos con una ley provincial, que es justamente lo que yo le decía recién, que es la de la provincia de Entre Ríos, la 8.492. ¿Sí? Hoy, digamos, para cada uno de los gobiernos locales se le otorga, digamos, un porcentaje en función de lo que establece la ley. Acá un poco la idea, yo básicamente lo que hice fue señalar algunos puntos en concreto, pero esto es lo que yo le decía hoy de hablar de grandes obras para cada una de las localidades, como por ejemplo los accesos, avenidas, recambio de cañerías, conexión de sistemas de cloacas, por ejemplo la planta potabilizadora de agua, asfalto, tendido eléctrico, y así podemos seguir mencionando un montón de ejemplos, pero que son obras sumamente costosas y que esto forma parte, digamos, de línea de financiamiento que muchas veces los gobiernos locales reciben de parte de la provincia y fundamentalmente de parte de Nación. Puntualmente hay distintas reparticiones del Estado en los niveles de gobierno, digamos, provinciales y nacionales. Imagínense ustedes el Ministerio de Obras Públicas de Nación,
el Ministerio de Economía. Bueno, más adelante yo voy a mencionar un poco también el tema del ENOSA, no sé si conocen el ente nacional. Son organismos, digamos, que tienen mucha importancia hoy a nivel nacional y sobre todo provincial, y que en el último tiempo, en muchos de los municipios, sobre todo de la provincia de Entre Ríos, han tenido una gran importancia a la hora de financiar importantes obras que sin lugar a dudas han generado un antes y un después en cada una de esas localidades, ¿no? Obras transformadoras que se han pensado también a largo plazo. Entonces, un poco era esto, este ejercicio, como yo le decía, de profundizar y ver los recursos con los cuales disponen cada uno de los municipios, de las juntas de gobierno y de las comunas. Pero esto, digamos, yo lo concibo, digamos, como algo, un factor externo en la medida en que eso depende un poco también de la voluntad, obviamente, de los gobiernos locales de poder gestionar, ¿no? No son recursos que tienen, digamos, fijos, sino que tiene que ver con esas facultades y la necesidad muchas veces de afrontar el desafío de generar, bueno, distintos tipos de audiencias, bueno, notas formales a la hora de poder iniciar una gestión y poder contar con esos recursos, ¿sí? Bien. Bueno, acá algunos ejemplos que yo les decía de organismos o programas que existen para financiar proyectos locales. Está el plan Argentina Hace, que bueno, se encarga básicamente de mejorar la infraestructura de cada uno de cada una de las localidades, principalmente los barrios, las ciudades, con perspectiva también de fomentar el empleo en temas de paridad de género, de los y las trabajadoras. También trabajar políticas de inclusión social. Esta tiene una fuerte impronta. Hoy por hoy hay un indicador de más de 1.400 municipios a nivel país que están accediendo a este plan Argentina Hace. También un poco la idea, entiendo que muchos de ustedes se desempeñan en gobiernos locales, también por ahí hacer un repaso. Son programas, digamos, y planes que son vigentes y son muy importantes para todas estas localidades. Está el Consejo Federal de Inversiones, más conocido, digamos, o conocido comúnmente como el CFI, que lo que se trabaja, digamos, en una perspectiva muchas veces de capacitación, de fortalecimiento, digamos, técnico-financiera, y que pretende básicamente mejorar la productividad y el desarrollo de cada una de las localidades también. Hay muchas experiencias, como yo le decía también, de gobiernos locales que están trabajando mancomunadamente con estos programas, como con el Plan Argentina Hace, pero también con el CFI. Inclusive hoy el CFI está trabajando con proyectos de jóvenes también, que esto también da un salto de calidad en cuestiones que tienen que ver con la temática tecnológica, innovadora sobre todo. Otro ejemplo que tenemos es el Banco Interamericano del Desarrollo, que es el BID, ¿sí? También hoy muchos de los municipios reciben financiamiento del BID, que es digamos, un organismo que trabaja para proyectos de América Latina y el Caribe, y que su objetivo principal es poder reducir la pobreza, erradicar las desigualdades sociales y promover, el desarrollo económico sostenible de la región. Asimismo, y un poco lo estuvo desarrollando Gaby, y yo lo mencioné también en la clase pasada, existen distintos tipos de instituciones públicas y privadas que hoy también trabajan articuladamente con los municipios, con las comunas, con las juntas, realizando algún tipo de inversión, bueno, tanto en el corto, en mediano y en largo plazo. Por ejemplo, son muchas de las universidades, creo que es un programa llamado Vinculate, si no me equivoco, de la UNER, trabaja con una cuestión vinculada a la extensión en todo el territorio provincial. Y también vimos la semana pasada, que yo les comentaba, y también lo comentó Gaby, el tema de la UADER, que también tiene una fuerte influencia con cada uno de los gobiernos. Bueno, después está el UNICEF. Yo acá lo que hice fue solamente tomar algunos ejemplos. Tenemos para mencionar muchísimo más, o sea, organismos internacionales o multinacionales. También tenemos un montón de ejemplos, digamos, a nivel nacional, pero bueno, yo fundamentalmente me centré en esto. UNICEF, que bueno, entiendo que hace poco también realizaron una visita a la localidad de Paraná, tiene como objetivo fundamentalmente trabajar con derechos de infancia, adolescencia, con los derechos de los niños.
Y bueno, garantizar básicamente el bienestar, esto a escala planetaria, ¿no? Sabemos que es una fundación a nivel nacional, perdón, a nivel internacional, que tiene un fuerte desarrollo y una impronta muy importante de trabajar con los niños y las niñas. Después tenemos a nivel provincial, yo solamente me centré en lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, pero también tenemos un montón de otros ministerios. Solamente mencionarles algunos ejemplos para fortalecer los proyectos, las iniciativas de distintos rangos etarios, tanto de la juventud, de adolescencia, juventud, adultos y adultos mayores. El programa Poder Popular ya tiene una importante trayectoria que consiste, digamos, en financiamiento para programas, organizaciones de la sociedad civil, el programa Mejores Hacer, bueno, iniciativas populares para mi barrio, programas de primera infancia, jóvenes protagonistas, digamos, muchos de estos programas que yo estaba mencionando tienen que ver con darle la posibilidad y garantizar la posibilidad a personas, ciudadanos de cada uno de los barrios de la provincia de Entre Ríos, de poder acceder a un financiamiento, en otros casos, para ir facilitarle algún microemprendimiento para poder potenciar el desarrollo. Bueno, también está el programa Fortalecer Juventudes, que estrictamente son de la Subsecretaría de Juventud de la provincia y que pretende básicamente poder fortalecer el equipamiento de cada uno de las áreas jóvenes de los municipios. El programa Sumar, que es estrictamente de una perspectiva vinculada a la salud, se trabaja fundamentalmente con las coordinaciones, las direcciones de salud de todos los municipios. El programa Conectate, bueno, Casa Joven, Banco de Herramientas, ¿sí? Son algunos de los ejemplos que se trabaja desde el Ministerio de la Provincia de Entre Ríos. Así hay muchísimos otros más. Y bueno, y hoy, como les mencionaba, el ENOSA, que es un ente nacional que también tiene una gran importancia. Digamos, todo esto se inscribe dentro de una perspectiva justamente de buscar el financiamiento muchas veces y la asistencia que termina siendo indispensable para poder gobernar, ¿no? Para los gobiernos locales el hecho de contar con financiamiento para proyectos desde los distintos ministerios o de la asistencia es clave. Así como también, y esto nos da lugar para hablar de las relaciones interjurisdiccionales, que no es ni más ni menos que aquella articulación, aquel vínculo que suele darse entre los distintos niveles de gobierno. Y así vemos un montón de ejemplos, como por ejemplo en temas de educación, el tema de la coparticipación que yo les mencionaba hoy. Ahí se viene un ejemplo concreto que durante el contexto de pandemia sucedió que había un municipio que estaba, en realidad muchos municipios estuvieron comprometidos por este contexto de emergencia, pero ante esta contingencia, digamos, lo que se hizo, digamos, una localidad puntualmente necesitaba solucionar una problemática urgente, no contaba con los recursos, con el financiamiento, y firmó un convenio con otro municipio, ese municipio le garantizó esos recursos, y bueno, de esa manera pudo solucionar la problemática. Entonces, digamos, todo esto se constituye, digamos, en un marco también que es viable, que es posible, y que también tiene un fuerte anclaje dentro de lo que es nuestro sistema, digamos, de gobierno, y sobre todo, digamos, dentro de un marco constitucional y federal, ¿sí? Esta perspectiva de las relaciones interjurisdiccionales se trabajó mucho, digamos, en Estados Unidos, cuando se funda, digamos, esa concepción del federalismo, digamos, en realidad, pero que bueno, es muy útil y sobre todo cuando hablamos de estas cuestiones, es importante tenerla presente porque se aplica mucho también hoy en día en nuestro modelo de gobierno y en nuestra provincia sobre todas las cosas. Bueno, acá la idea es mencionar un poco la idea del presupuesto. Como yo les decía, esto es algo que corresponde, digamos, por ley. El presupuesto es la previsión, digamos, anticipada de los gastos a efectuar, digamos, en un futuro venidero, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Julio Martín, en una publicación que él hace sobre las distintas finanzas públicas, las finanzas, si no me equivoco, creo que finanzas del sector público, ahí él hace mención a que el presupuesto es el acto de gobierno mediante el cual se prevén los ingresos y gastos estatales y se autorizan estos últimos para un periodo futuro determinado, que generalmente es de un año. Esa es una particularidad, digamos, que aparece, digamos, en todos lados,
que estimativamente siempre que se diseña, se estructura un presupuesto, se planifica, se piensa, digamos, dentro de un año. Formalmente es una ley, dice el autor, cuyo contenido se divide en dos partes: autorización de gastos y previsión de recursos. El presupuesto no es ni más ni menos que la expresión financiera del programa de acción del sector público a cumplirse en un periodo de tiempo futuro. Bueno, es una herramienta central, una herramienta clave, hoy por hoy para todos los gobiernos locales, también contar con un presupuesto de manera que le permite diagramar una serie de acciones para desarrollar. Siempre decimos, y volviendo un poco a lo que mencionaba hoy, siempre los recursos, y sobre todo en el Estado, son limitados, son finos. Esto quiere decir que no logramos cubrir todas las necesidades, pero bueno, siempre se pretende solucionar necesidades básicas y sobre todo dar prioridad a temas que ingresan dentro de lo que es la agenda gubernamental. Bueno, y después vamos a ir viendo con el correr de la diapositiva cómo con el correr del tiempo han ido surgiendo otras herramientas que han permitido dar participación también a la ciudadanía, de manera de dar prioridad a esos temas bueno, que cada vez el ciudadano se ha involucrado más en cuestiones que tienden a, bueno, buscar mejorar la calidad de vida. Bueno, ahora le voy a mencionar rápidamente el procedimiento que tiene la ley de presupuesto. Fundamentalmente, por lo general, tiende a ser elaborado por el Poder Ejecutivo. En una segunda instancia es el Poder Legislativo. En el caso, por ejemplo, de los municipios, el Consejo Deliberante, ¿no?, que se encarga de sancionarlo. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de a nivel nacional, son las cámaras, bueno, diputados, senadores. Bueno, fundamentalmente lo que aparece establecido en la Constitución es que, en primera instancia, ese proyecto de presupuesto tiene que ser presentado en la Cámara de Diputados, eso a nivel nacional. Un tercer momento que tiene el procedimiento del presupuesto es la ejecución, que está a cargo del Poder Ejecutivo. Y bueno, y finalmente lo que tiene que ver con el control administrativo, que es el control, digamos, parlamentario en sí mismo. Bueno, estos recursos, digamos, se obtienen mediante 3 fases sucesivas, que es el devengamiento del recurso, la recaudación y el ingreso al tesoro. Fundamentalmente, bueno, en el devengamiento del recurso, de lo que se habla fundamentalmente de la capacidad, digamos, que tiene de exigirse el cobro del mismo, digamos, de la recaudación de ese impuesto. El ingreso, por ejemplo, de la recaudación tiene que ver cuando se efectiviza, o sea, por parte de agentes públicos, el cobro del mismo. Y fundamentalmente el tercero tiene que ver el ingreso al tesoro, que es cuando ingresa a las arcas del Estado, ¿no? Después, el presupuesto también cuenta con mecanismos de control, que son actos administrativos, jurídicos y políticos, mediante el cual se mide, digamos, una relación de correspondencia entre los gastos y los recursos, ¿no? Hay dos, digamos, ejes centrales a partir del cual se estructura el presupuesto, que es, bueno, por un lado, el Estado lo que hace, el sector público se recauda, y por otro lado también se emite una erogación, que puede estar destinada a distintos fines, que después lo vamos a ir viendo. Ese acto administrativo se clasifica en 3 momentos, o 3 tipos de controles. Un control interno, que es cuando son las unidades, las unidades internas son las que se encargan de hacer el control. Un control administrativo externo, que es cuando esto está en manos, digamos, de entes ajenos al poder administrador. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Entre Ríos, tenemos el Tribunal de Cuentas, ¿sí?, que es un ente externo que efectúa el control de toda la provincia. Y por último está el control político, bueno, que es ejercido por el Parlamento y por la opinión pública. También se habla de que el presupuesto tiene determinadas funciones, o que por ahí decimos, bueno, ¿para qué sirve el presupuesto? Bueno, estas son un poco las funciones que tiene, que es movilizar y asignar recursos, administrar y implantar programas y actividades, evaluar los resultados de la ejecución presupuestaria, contribuir a las metas de estabilización y distribución,
determinar en cifras y por un periodo de tiempo la futura actividad del Estado, esto que veníamos hablando hoy, bueno, para el cumplimiento de su contenido. Permite el conocimiento y control por parte de la opinión pública y del poder legislativo y de la actividad financiera del Estado. Evidencia el cálculo económico de la actividad financiera bueno, del Estado a través de cotejo de gastos y recursos aprobados por el Parlamento. Y también otra de las funciones que tiene es coordinar el plan económico del sector público con el plan económico general. Después tenemos lo que tiene que ver con las propias potencialidades del presupuesto. También ahí radica un poco también la importancia del mismo. De parte ya lo fuimos mencionando, que por ejemplo es que tiende a ser una herramienta política, una herramienta de gobierno, es políticas públicas que suele desarrollarse. Bueno, es una herramienta clave también a la hora de medir la eficiencia, la eficacia que tiene la política que desarrolla el Estado, la productividad, el uso, digamos, que se le da a los recursos. Un instrumento también importante para producir transformaciones estructurales en la sociedad y sobre todo en la localidad. Resulta determinante dentro de lo que es el sistema contable. Es ágil, digamos, a la hora de bueno, planificarse, estructurarse, termina siendo muy organizado, digamos, esa cuestión del presupuesto, por eso es una herramienta muy útil, también vista desde la perspectiva o dentro de un plan económico del sector público. Y bueno, y también decimos que es un instrumento asignador, ¿sí? Después tenemos las normas legales básicas del sistema presupuestario argentino, esto que yo les decía al principio. Hay un marco normativo, un marco legal que lo contempla, que lo habilita. En primera instancia tenemos la Constitución Nacional. También hay una ley de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional. Hay una ley de solvencia fiscal, una ley de responsabilidad social y, bueno, y otras normas que hacen, digamos, al proceso también y medido en términos de hacia adentro de los gobiernos locales, tiene que ver con resoluciones o decisiones por ahí administrativas. Esto que yo le decía es una herramienta sumamente útil y muy práctica, visto de distintas perspectivas. Va a las 5:15. Como ya vimos, bueno, forma parte de un plan de gobierno, de un accionar de gobierno. Dentro de la perspectiva administrativa también decimos que es útil de manera que permite un ordenamiento a la hora de la prestación de determinados servicios públicos, por ejemplo, y de la perspectiva económica también una herramienta eficiente de manera que permite eficiente y eficaz para los distintos poderes. Bueno, como vimos, o sea, el presupuesto se estructura en función de los ingresos y de los distintos gastos o las erogaciones que se realizan. Acá es un modelo, digamos, muy simple, muy sencillo, pero que permite ver cómo suele destinarse, ¿no? Está orientada a incrementar la equidad y la eficiencia de la economía y sobre todo buscando incrementar el bienestar de la población. Dentro de lo que es el marco del gasto social, si se quiere, por lo general, los gobiernos locales apuestan a desarrollar políticas tendientes y a desarrollar las políticas públicas, como yo le digo, el gasto de la misma en educación, en salud, en agua potable, servicios sanitarios, en nutrición, vivienda, trabajo, deporte, cultura, recreación, turismo social, ciencia, tecnología, servicios universales, ¿no? Que de alguna medida, recuerdan ustedes cuando en la clase pasada yo repasé sobre el organigrama municipal, las distintas funciones que tienen los municipios puntualmente, como pudimos ver cómo existen distintas áreas, direcciones, subsecretarías que son específicas y que se encargan de cada uno de estos temas que yo fui mencionando recién. También están los seguros sociales, o sea, parte de esa erogación se destina a seguros sociales, que es la seguridad social, sistema jubilatorio, asignaciones familiares, seguro de desempleo, obras sociales. Bueno, acá también ustedes conocerán el caso de ANSES, que tiene un papel muy importante, y bueno, estas son algunas de las prestaciones que suelen realizarse. Bueno, nosotros, como yo les decía, siempre que hablamos de presupuesto, indudablemente e inevitablemente nos lleva a hablar del presupuesto participativo. Esto ha sido una herramienta clave de todos los gobiernos locales. En la provincia de Entre Ríos hay muchos municipios que lo vienen implementando.
que termina siendo una herramienta clave dentro del marco de democracia directa, participativa sobre todas las cosas, donde, como yo le decía hoy, se le da suma participación a la ciudadanía, especialmente, bueno, para que tengan lugar los proyectos, los intereses que manifiestan ellos, lo que ellos van detectando. También termina siendo una herramienta básicamente de control, de manera que la misma sociedad termina estando involucrada en los proyectos para su sociedad, digamos, para mejorar la calidad de vida y el bienestar. Bueno, un poco el proceso, digamos, el procedimiento a partir del cual se definen todos estos temas, todos estos proyectos, es mediante asambleas barriales, en las cuales los vecinos proponen, debaten, deciden, ¿sí?, lo mejor para su respectiva localidad. Hay algunos requisitos, yo no voy a profundizarlos demasiado, solamente que tiene que ver con franja etaria o determinadas personas que pueden participar del mismo. Hay beneficios, los beneficios en realidad de este presupuesto participativo, como ya le decía, es una herramienta clave en la sociedad moderna y sobre todo hoy en día para cada uno de los gobiernos locales, es que promueve e incentiva la participación de los vecinos, mejora la transparencia de la gestión. Después vamos a ver el tema de la transparencia, cómo también cómo se da, digamos, hoy en el marco de la sociedad actual. Exige mayor responsabilidad de los funcionarios, genera mayor confianza entre los habitantes y el gobierno y fundamentalmente también fortalece la cultura democrática local. Este es otro eje que me parece importante y que surge, digamos, de la mano también del presupuesto participativo y es otra herramienta que está muy presente hoy por hoy en la sociedad, como yo le decía, que es la transparencia en los gobiernos locales, ¿sí? Hoy por hoy, si ustedes revisan por ahí, hacen ese ejercicio, que por ahí se los propongo, de indagar un poco, de bucear en las distintas plataformas de los gobiernos locales, cómo han ido incorporando distintas herramientas que hacen a la transparencia del gobierno, ¿sí? Citando, bueno, a estos autores, ellos sostienen en una publicación reciente que hicieron este año, que ellos trabajan mucho dentro de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Ellos plantean que la transparencia de los gobiernos locales ha sido fundamental, de manera que ha permitido la accesibilidad de los ciudadanos a documentos de información y procedimientos de la gestión de gobierno municipal propia de gobierno abierto. Esto es una práctica del gobierno abierto. Se funda en principios y condiciones básicas de transparencia y rendición de cuentas y en la participación y colaboración de los mismos. ¿Sí? Ahí es donde se le da fuerte impronta a la participación ciudadana. En mi caso, puntualmente, le voy a comentar una experiencia. Cuando estaba cursando el último año, en lo que tiene a preprofesional de la carrera que realicé, me tocó hacer las prácticas en la Secretaría de Modernización del Estado de la provincia de Entre Ríos. Y bueno, ahí lo que hice fue un análisis, básicamente un mapeo general de las distintas experiencias, las distintas prácticas de cada uno de los gobiernos locales de la provincia de Entre Ríos, pero no solamente los gobiernos locales, sino también analizando otros tipos de organizaciones, tanto de la sociedad civil como organizaciones o instituciones privadas, que, digamos, de alguna manera están trabajando en posibilitar herramientas de transparencia, ¿no? Hoy, como ustedes verán, cada vez más la sociedad exige, digamos, a los gobernantes que se pueda instalar prácticas de gobierno abierto, así que, bueno, es una herramienta clave a tener en cuenta. Y sobre todo en este módulo también es importante tenerla en consideración cuando hablamos de los gobiernos. Hoy por hoy, digamos, a nivel nacional, todas esas herramientas de transparencia, sobre todo la Secretaría de Modernización del Estado, trabaja articuladamente con lo que es el COFEMOD, que es el Consejo Federal de Modernización e Innovación de la Gestión Pública. Ellos trabajan mucho en materia de modernización del Estado. Hoy por hoy hay un desafío muy grande, no solamente de innovar, de incorporar nuevas tecnologías también en todo el aparato del Estado, sino también la Secretaría, por ejemplo, de Modernización del Estado de la provincia de Entre Ríos trabaja con muchos proyectos e iniciativas que han permitido de alguna manera ir modernizando los espacios públicos, las plazas,
también facilitando, por ejemplo, salas, microcines. Bueno, siendo puntualmente la Secretaría de Modernización del Estado, tiene distintos programas y trámites y servicios. En el caso de los programas, por ejemplo, está el sistema de gestión de expedientes, la agenda ODS, Entre Ríos, está el plan de capacitaciones y el programa de despapelización del Estado, ¿no? Como ustedes verán, no sé si por ahí lo conocen en profundidad, pero si por ahí no lo conocen, los invito a que puedan revisar el portal y la plataforma de la Secretaría de Modernización del Estado, porque son herramientas sumamente útiles hoy en día, para los gobiernos locales. Sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, también con las firmas digitales, y todo un proceso, digamos, tendiente a ir mejorando la capacidad de gobierno, pero también de ir mejorando, ¿no?, en estos términos. Dentro de lo que son los trámites y servicios, está también pueblos y barrios conectados, con el plan de conectividad, firma digital que yo les decía. El tema de la conectividad es un circuito, digamos, de Wi-Fi público en las plazas, por ejemplo, también una herramienta sumamente innovadora, y que ha posibilitado también, por ejemplo, a distintos jóvenes, pero a distintas personas también, vinculándolo un poco a la temática educativa, poder desarrollar distintas actividades. Después, así también como vimos esas herramientas que recién les comentaba, que potencian el desarrollo de los gobiernos locales, que son en recursos, digamos, a mano. Bueno, la idea es ver los recursos locales. Tenemos el asociativismo y las microrregiones, importante en nuestro país entre el 80 y el 90 del siglo pasado, especialmente, digamos, surge fruto, digamos, de las distintas disparidades o asimetrías, digamos, que se empezaron a observar entre un territorio y otro, o entre una región y otra. Entonces, el compromiso por ahí de estas regiones ha sido el poder trabajar articuladamente, mejorar el desarrollo, estar de las comunidades locales. En nuestro caso, por ejemplo, acá en Entre Ríos, y hablo, por ejemplo, de lo que es el Corredor Paraná, se ha trabajado mucho en esta perspectiva de las microrregiones, y que la verdad que han surgido, digamos, experiencias sumamente novedosas e interesantes. También decimos que las microrregiones han potenciado por ahí, han buscado, digamos, potenciar las posibilidades de los gobiernos locales, de la sociedad civil. Tienen, digamos, propósitos en común, digamos, cuando se... Sí. Fer, se están diciendo por chat que se corta, que retomes de asociativismo, no sé si es muy lejos o no, pero se te entraba a cortar ahí. Si querés apagar la cámara de última, puede ser que haya problema. Perdón. Dale. Sí, dale, se entrecortó, perfecto. pero fueron 10 segundos. Después volvió enseguida, así que si querés repetir las últimas 3 líneas. Dale, perfecto. Bueno, empiezo, si les parece, desde las microrregiones, que como yo les decía, que es una herramienta que también ha sido indispensable a la hora de pensar los gobiernos locales, de manera que ha permitido justamente integrar y fortalecer el compromiso de aunar fuerzas justamente entre cada uno de ellos. Se han identificado, digamos, prácticas en común, objetivos en común entre las regiones. Siempre, digamos, cada una, igualmente de las regiones, ha tenido en claro por ahí cuál es su objetivo, pero que en realidad también ha permitido por ahí solucionar problemáticas estructurales, ¿sí?, que han identificado cada uno de los gobiernos. Pues yo acá en el último punto pongo: permite la identificación de problemáticas y definición de objetivos comunes con mayor exactitud y particularidad por parte de los gobiernos locales. También esto surge en el marco, como yo les decía, de por ahí desarrollar el desarrollo, potenciar el desarrollo urbano, rural. También cuando por ejemplo, se crearon muchas de las rutas, de los accesos, justamente en su momento se pensó en potenciar el desarrollo, de generar canales de comunicación entre una región y otra, pero que, digamos, volviendo al caso, yo les decía que hoy se está trabajando mucho en estos proyectos. También son muchas universidades y sobre todo, digamos, mucho lo que están incentivando a promover y a proveer, digamos, herramientas e insumos para los gobiernos locales que trabajen en esa perspectiva de la microrregión.
para no quedar, digamos, aislados en lo que es el desarrollo. Bueno, por ahí, más que nada, esto es un poco lo que yo había planificado para hoy, que eran los temas que quedaban pendientes. Si les parece, bueno, ahora a continuación, cuando me diga Maxi, la idea es un poco hacer un repaso en términos generales de lo que es el módulo, pero bueno, lo que nos había quedado por ahí pendiente con Gaby era, después de todo el desarrollo que hicimos durante estas 3 clases, 4 clases con la de hoy, era poder profundizar en la idea del desarrollo, de los sectores productivos. Bueno, hablamos específicamente de lo que son los gobiernos locales, de las características y particularidades de cada uno. Bueno, y en la clase de hoy ya nos faltaba hablar un poco de cuáles son los recursos que disponen esos actores locales y sobre todo, bueno, cuáles son las fuentes de financiamiento a las cuales pueden acceder y tener en cuenta también esas herramientas que hoy tienden a potenciar el desarrollo, como por ejemplo que son las microregiones, herramientas de transparencia. Así que bueno, eso más o menos en términos generales. Si te parece, Maxi, yo ahora saco pantalla, dejo de la presentación. Buenísimo, muchas gracias Fernando por la exposición muy clara, muy concisa, muy contundente y por el seguimiento que le hemos ido dando a las preguntas y a las intervenciones en el chat. Claramente ha sido de suma utilidad y muy práctica también. Así que bueno, eso lo celebramos y lo vemos como algo muy, muy positivo. Voy a recuperar algunas de las inquietudes que fueron apareciendo en este rato y voy a dejar para el final las preguntas que quedaron planteadas. Algunas tuvieron respuestas, digamos, en el mismo espacio colaborativo, pero de todas formas me parece que son muy interesantes para recuperarlas. Iris decía hoy más temprano, por ejemplo, a nosotros, cooperativa de terrenos, para realizar infraestructura y que nos financien las obras a través de un plan nacional, somos los ejecutores del crédito para las obras. Se transfiere de la cuenta bancaria de la cooperativa y es esta la encargada de trasladar a la empresa que las realiza. Ahí un poco contando cómo es una de las operatorias a las que se hacía referencia hoy. Después, Nicolás preguntaba si se pueden gestionar proyectos locales a través del BID o el CFI, es decir, a nivel de los municipios y las comunas, sin pasar por la provincia, y Tatiana le respondía que no, que los municipios pueden beneficiarse de estos empréstitos, pero no de forma directa, sino que requieren de la coordinación interjurisdiccional, tanto con los gobiernos provinciales o nacionales, según corresponda, según el tipo de crédito, si tiene un fin específico o no, y bueno, y hay como algún conjunto de particularidades, pero en este sentido, digamos, la autonomía de los municipios se ve más bien limitada. Y ni que hablar de lo que pasa con las comunas, que se ven mucho más restringidas en un montón de aspectos, muchos de los cuales se ha hecho referencia hoy, que también han ido apareciendo cuestiones en el chat. Bueno, después se mencionaron, digamos, obras concretas y aportes realizados por organismos como la CAFEC o la ENOSA, ¿no? Alejandra decía, acá en Aranguren se hicieron baños para un club de fútbol a partir de gestiones del ENOSA. Y después Tatiana planteaba 2 preguntas, ¿no? Y con esto cierro esta intervención y dejo planteadas las preguntas. Pregunta 1, ¿podrías profundizar sobre el Fondo Común Municipal? Y pregunta 2, no entendí lo que se pretendió plantear con respecto a los convenios interjurisdiccionales. Me parece que puede venir un poco por el lado de esto último que estamos diciendo. Bien, perfecto. Bueno, gracias Maxi. Bueno, gracias también a la participación de cada uno de los participantes. Bueno, como le decía recién Maxi, yo creo que en esta perspectiva, respondiendo un poco al planteo que realizó creo que una compañera, si no me equivoco, el fondo común, digamos, es un ingreso, digamos, permanente que tiene el municipio y que, digamos, es un ingreso que digamos, se posibilita a partir de la transferencia que se realiza desde el gobierno de la provincia
y que, bueno, tiene que ver con ingresos, digamos, también por impuestos que se cobran también a nivel local, por distintos trámites a los vecinos, ¿sí? Esa es una particularidad que tienen. Por eso se basa también en una especie de redistribución común que se da, digamos, en el marco a nivel general de todos los municipios y que está contemplado, digamos, en la ley. Con respecto a lo hoy hablaban también del tema de las cooperativas y el tema de los terrenos, también hoy a nivel provincial se trabaja, digamos, hay una oficina específica a nivel del gobierno de la provincia de Entre Ríos que trabaja, digamos, a la hora de bueno, poder ir trabajando en ceder terreno de manera que se puedan ir construyendo, y esto va de la mano también en distintos tipos de políticas, por ejemplo, las habitacionales. Por eso un trabajo que se da también con otros organismos, como por ejemplo el IAPB, por mencionar un ejemplo, pero bueno, todo, digamos, tiene que ver con herramientas, insumos que tienen los gobiernos locales hoy a disposición. Yo creo que hay un desafío importante, hay mucho, digamos, para poder profundizar, sin lugar a duda, pero yo creo que en este último tiempo se ha avanzado mucho en materia de modernización sobre todas las cosas, y creo que es un desafío a seguir, pero poder profundizando. Siempre, digamos, el contacto, la vía, digamos, de poder gestionar a nivel provincial, a nivel nacional, termina siendo un insumo, una herramienta clave de gestión, de gobierno, y sobre todo trabajar también en la cuestión técnica, digamos, de presentar proyectos, digamos, todas las instancias. Muchas veces sucede que se establecen determinados plazos, digamos, hay vencimientos, digamos, a la hora de presentar las propuestas, por eso siempre está bueno, digamos, trabajar en esa línea. Bueno, entiendo que también parte del desafío de esta diplomatura es también en algún momento, me imagino, también de los módulos, trabajar en herramientas de participación, pero sobre todo de diseño de proyectos. Entonces yo creo que hoy por hoy se está facilitando muchas herramientas, muchos recursos que se están desde provincia y desde nación, que está bueno que por ahí se pueda acceder en ese sentido. Fernando. Perdón. Buenísimo. Ahí Nicolás tiene la mano levantada y si te parece, después de él, Perdón, le damos la palabra a Tatiana. Creo que Tatiana quería hacer una intervención respecto a la pregunta 2 o algo que no le quedó claro. Le doy la palabra a ella primero. Listo. Sí, entonces vos decís, Fernando, que el fondo común tiene que ver simplemente que con todo esto que tiene disponible como recurso el Estado municipal, ya sea por transferencia o por recaudación propia, básicamente son sus recursos, su presupuesto, ese forma el fondo común municipal, no es otra cosa más que eso. Sí, es el fondo que se constituye, exacto. Gracias. Perdón, gracias. Ahí bajé la mano, pero la tenía levantada anteriormente. Ojo, tal vez puedo estar equivocado y aclarármelo, Fernando. Muchas veces los municipios crean un fondo común municipal con una ordenanza para destinar fondos específicos para alguna cuestión. El ejemplo de Paraná vos tenés en algunas tasas, y otra aclaración que quería hacer es que los municipios no pueden cobrar impuestos. Los municipios tienen tasas, que es una gran diferencia que me parece importante, pensando que nosotros estamos por hacer un proyecto de la posibilidad de hacer un proyecto, digamos, para un gobierno local. Entonces, si buscamos el financiamiento, pensar en dónde. Puede ser esto, digo, lo del Fondo Común Municipal, un fondo que se crea. En Paraná se creó por ordenanza un fondo que va destinado al presupuesto participativo, por ejemplo. ¿Se entiende? Y otra perfecto. Cuestión que corre con desventaja las comunas es que al no tener la posibilidad de recaudación por tasas, dependen pura y exclusivamente de un organismo provincial que es la Dirección de Juntas de Gobierno, que depende del Ministerio de Gobierno de la provincia, que tiene un presupuesto que lo usa a total discreción. Si quiere te da 1 millón de pesos para que compre, no sé, una moto de guadaña, o no, digamos, depende de la cara de la Junta, o, digamos, muchas veces ahí, por eso estaría bueno por ahí en el tema de las comunas, que vi gente que está en comunas, pensar en los proyectos en función de a quién ir a pedirle los recursos.
Bien, bien, Nico. Está bueno esto que vos mencionás. Me das pie, digamos, también para mencionar algo que por ahí se me pasó, digamos, en el desarrollo por ahí de clase, que también muchas veces cuando se estructura, en el caso de los municipios estoy hablando, las partidas presupuestarias también son, digamos, son limitadas y que muchas veces terminan delimitando por ahí el destino que se da a las mismas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, yo creo que les comenté, me toca trabajar en juventud. Un ejemplo sencillo, nosotros tenemos asignado una partida que tiene que ver con asistencia estudiantiles, en la cual, por ejemplo, el destino que yo le tengo que dar es para el pago a profesionales, talleristas, o todo lo que tenga que ver con incentivo de apoyo a lo educativo, digamos, materia educativa, por ejemplo, programas de apoyo escolar, pero digamos, son fondos limitados que yo, por ejemplo, no lo puedo destinar a la compra de un bien, por así decirlo, ¿no? Entonces está bueno también esto que decía Nico, esta aclaración está buena, me sirve para comentar algo que por ahí no, quizás no los mencioné. Entonces, bueno, a la hora de estructurarse ese presupuesto, esa partida presupuestaria, son cuestiones que hay que tener en cuenta y hay que tenerla presente también, ¿no? Sobre todo, como decía él, hoy por hoy, digamos, sí, tiene una cierta desventaja, digamos, por ahí las juntas, en comparación, si por ejemplo a un municipio que tiene otra dimensión y que cuenta obviamente también con otro presupuesto, ¿no? Por ahí en relación, no sé si por ahí en un momento quizás yo hice hincapié en esto, pero sí, hoy por hoy los municipios están trabajando mucho en cuestión de las tasas. Y las tasas, digamos, hoy por hoy, le doy un ejemplo concreto, en nuestro caso, nos pasó, por ejemplo, que bueno, en el marco de contexto de pandemia, Perdón, ahí están preguntando sí. insistentemente por la diferencia entre tasa e impuesto, ¿no? La tasa está vinculada, voy a responder porque vi que apareció varias veces la pregunta. La tasa está relacionada con una contraprestación específica que se realiza a través de la prestación de un servicio o de un bien público. Por eso hablamos de tasa de barrido y limpieza, tasa general inmobiliaria, tasa de alumbrado público, ¿no? La tasa tiene un fin específico. En cambio, el impuesto es, si bien digamos, también es de carácter coercitivo, puesto que el mismo implica una acción de recaudación o de extracción de ingresos de la ciudadanía por parte del Estado, independientemente del nivel en el que estemos hablando, no implica una contraprestación directa y visible. Tenemos impuestos nacionales, como es el caso del IVA o el impuesto a las ganancias, ¿no? Que van a las rentas generales de la nación, más allá de que puedan tener de forma parcial, de forma total, durante un periodo limitado de tiempo o a lo largo del tiempo, asignaciones específicas, ¿no? Tenemos impuestos del orden provincial, ¿no? Como el impuesto inmobiliario y el impuesto automotor. Y como decía Nicolás hace un momento, esto es muy interesante porque los municipios tienen, digamos, la potestad y la facultad de percibir tasas por los servicios que brindan. Por ejemplo, tasas por el servicio de barrido y limpieza, tasas por el servicio de alumbrado público. Pero además, y en el caso concreto de la provincia de Entre Ríos, a partir del año 2008, con la reforma de la Constitución provincial, se habilitó que todo aquel municipio superior a 10.000 habitantes pueda dictar su propia carta orgánica, que es como decir su constitución local, y en esa carta orgánica definir, ¿no?, la posibilidad, la potestad de cobrar o percibir impuestos, ¿no? Es decir, no tasas, sino ya impuestos, con estas diferencias y estas características que acabamos de mencionar. Lamentablemente, pese a que ya ha pasado mucho tiempo desde la reforma de la Constitución provincial, ningún municipio ha avanzado, pese a estar habilitado a la convocatoria a convención estatuyente para el dictado de la Carta Orgánica, ¿no? Es cierto que ha habido algunos municipios que han hecho algunos intentos, que han hecho algunos amagues, por decirlo de alguna forma, pero por lo pronto no se ha dado ninguno en particular. Ahora sí, Fer, disculpa que te interrumpí, pero justo había parecido muy fuerte la pregunta y evidentemente era un tema que interpela mucho, ¿no? Porque tiene que ver con cuestiones, digamos, muy, muy cercanas en el trabajo diario de cualquier persona que está en un gobierno local.
Totalmente, Maxi. Bueno, gracias. Sin duda, yo creo que, sobre todo, yo creo que hay una gran preocupación y imagino, y por eso está bueno también esta participación que se da en el chat y bueno, que se vaya recopilando todo eso, de manera que hoy hay una gran preocupación respecto al tema de los ingresos que tienen hoy por ahí la Junta, las comunas, digamos, cuáles son los recursos que tienen. Por eso también es importante por ahí profundizar en este módulo y bueno, bienvenido, digamos, que se pueda pensar, digamos, en este marco de la diplomatura, sobre todo en este módulo 3, de, bueno, dar continuidad a lo que veníamos desarrollando con Gaby, y sobre todo, digamos, siempre que hablamos de los gobiernos locales, no solamente dar la característica, aplicar estrategias que permiten la inserción en los sectores productivos, sino también, bueno, empezar también a debatir y bueno, también encontrar puntos en común de consenso respecto, bueno, a esta cuestión del presupuesto. También, como decía Maxi, por ahí se ha trabajado mucho este último tiempo, pero bueno, hay cuestiones por ahí que hay unas leyes que han quedado un poco desfasadas, de manera que, bueno, hoy hay demandas crecientes, cada vez los municipios, las comunas, las juntas tienen por ahí también problemáticas que son, digamos, sumamente complejas y que por ahí siempre los recursos del Estado terminan siendo finos, por eso esa necesidad, digamos, de trabajar mancomunadamente, articuladamente con otros sectores de la sociedad, con actores privados, sobre todo, bueno, como hablábamos también la clase pasada, empezar a desarrollar alguna estrategia de buscar financiamiento por otro lado, trabajar con otros actores transnacionales, otras empresas multinacionales, pero bueno, siempre dejando en claro una estrategia fuerte a nivel local que permita, digamos, generar ingresos, generar valor agregado, generar empleo, ¿no? Digamos, luchar y pelear por los intereses, digamos, a nivel local. Creo que es un poco el desafío que tenemos todos. No sé si, Maxi, si te parece, bueno, función por ahí de lo que lo que se había planificado para hoy, si vos te parece que haga un repaso muy, muy general de lo que se abordó o directamente ir a la consigna integradora, o a la medida que voy comentando la consigna para el trabajo final, haga un repaso, como vos te parezca. Sí, me parece buena idea esa, retomar la consigna y aprovechar la consigna Vale. para hacer una suerte de repaso y recuperación de los contenidos. Perfecto. Bueno, voy a ir a la última. Bueno, como ustedes saben, la idea de la consigna, no sé si se las pasó Maxi, después, bueno, se la vamos a estar pasando. El trabajo final integrador es, bueno, que ustedes puedan proponer un programa o una política de desarrollo local que esté orientada a una actividad que pueda impulsar el desarrollo socioeconómico, identificando sectores, actores claves, estrategias de financiamiento, bueno, e inserción en la estructura de gobierno, ¿sí? La idea es que este trabajo lo puedan hacer entre 3 y 5 integrantes de la localidad y bueno, que puedan desarrollar un escrito que no supere, digamos, las tres páginas, ¿sí? 3 carillas. Esa es un poco la consigna. Bueno, y un poco nosotros la diseñamos, nos parecía importante, de manera que durante el desarrollo del módulo, recuerden ustedes, nosotros empezamos conceptualizando lo que es el desarrollo, ¿no? Desde una perspectiva histórica, cómo se ha ido consolidando, de manera también cómo se han ido también desarrollando la idea del desarrollo regional, del desarrollo local, sobre todo en la partir de la década de los 90. Recuerden ustedes que nosotros vimos la implicancia de las políticas neoliberales, los procesos de descentralización, desconcentración que se dieron a nivel nacional, con la repercusión que tuvo a escala provincial y sobre todo local, con la emergencia fundamentalmente de nuevos actores. Se habla de la presencia de un nuevo paradigma, recuerdan ustedes, de la emergencia de actores. Ahí es cuando se produce, digamos, un proceso de localización que le llaman la mayoría de los teóricos de desarrollo regional y local, que es cuando se produce, digamos, articulación necesaria entre los actores locales y agentes o actores a nivel internacional. Nosotros la clase pasada vimos el ejemplo del puerto de la ciudad de Mante, pero también la idea un poco era poder, digamos, pensar en distintos modelos de sectores productivos, cadenas de producción que se dan hoy a nivel provincial, que lo estuvo desarrollando Gaby. Muchas de las localidades de ustedes por ahí cuentan con el desarrollo productivo puntual de una cadena de producción.
Entonces también eso es interesante porque hace el proceso productivo de la provincia de Entre Ríos, la característica que tienen, y cómo de alguna manera, nosotros en la clase pasada fuimos viendo, digamos, a partir de ir clasificando las funciones, las particularidades que tienen los gobiernos locales, cómo se terminan insertando, digamos, en ese proceso productivo, a partir de estrategias que van desarrollando. Y bueno, la idea un poco, digamos, de hoy, todo muy a grandes rasgos, era ya pensar directamente en los recursos que tienen los gobiernos locales, en esas herramientas que permiten, facilitan, por un lado, la participación ciudadana de los vecinos de cada una de las localidades, pero también pensar en las fuentes o los ingresos que de país se puedan obtener mediante gestiones que se realizan a nivel provincial, digamos, a escala provincial o a escala nacional, ¿no? De grandes ministerios, de secretarías o subsecretarías que por ahí muchas veces posibilitan el desarrollo, pero también de otros actores o agentes internacionales que también están muy comprometidos con potenciar las capacidades de cada uno de los gobiernos locales y con el objetivo fundamentalmente de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Es un poco un repaso, digamos, muy en términos generales. No sé si por ahí queda alguna duda puntual. Comentame cualquier cosa, Maxi. Pero bueno, esa es la idea a rasgos generales que pensamos esta consigna. Nos parece importante porque nosotros fuimos mencionando distintos actores, como por ejemplo las universidades, otras instituciones que tienen que ver con de la sociedad civil, actores emergentes, cómo participan, cómo se involucran en los sectores productivos, así que un poco el ejercicio que ustedes, digamos, ahora puedan hacer ese ejercicio de pensar hacia adentro, pensar en su localidad, que puedan ir charlando con sus compañeros, con sus compañeras, y bueno, de ver cómo se puede, digamos, lograr ese engranaje, digamos, cómo se logra por ahí aceitar esa relación entre los gobiernos locales, entre su gobierno local, por ejemplo, y el desarrollo productivo de un sector en particular, ¿sí? Sí, están pidiendo si podés colocar nuevamente la consigna en pantalla, ¿no? Que quede Dale. compartida la diapositiva para quienes quieran tomar nota o repasar nuevamente la lectura de la misma. Me parece importante porque sirve como una suerte de ayuda a memoria. Otra cuestión que hemos visto movimiento en el chat, donde están intercambiando correos electrónicos y celulares para ponerse en contacto. Nos parece muy bueno, digamos, esto de generar movimiento y de estimular que se armen equipos de trabajo a partir de inquietudes comunes o que compartan, ¿no? El mismo lugar de residencia o de trabajo, es decir, la misma ciudad, la misma comuna o la misma región. Volviendo sobre lo que decíamos al principio, si hay personas que se han organizado en los grupos que ya tienen a partir de la tutoría y son de distintas localidades o comunidades, no hay inconveniente, respetaremos, digamos, esa organización, siempre y cuando, digamos, el trabajo tenga una coherencia, es decir, que se esté trabajando sobre una actividad que se pueda aplicar en un lugar o en una región. Eso les damos un poco la oportunidad de que ustedes se puedan organizar y seguramente también con los mecanismos de contacto que tienen en el aula virtual se pueden poner en contacto entre ustedes también, además de intercambiar correos o teléfonos por este medio. El plazo de entrega de esta actividad, que como decía Fernando hace un ratito, la idea es que sea una producción escrita de no más de 3 páginas, tiene que ser algo conciso, sintético, muy, muy concreto, con la idea de que después se pueda ir profundizando o recuperando más adelante. El plazo de entrega es el martes de la próxima semana. Vamos a habilitar, como dije al principio, una tarea en un buzón dentro del aula virtual y va a estar disponible para que lo puedan cargar en cualquier momento, desde mañana en adelante hasta el próximo martes, antes de iniciar la clase, ¿no? Así que bueno, ahí veo que siguen intercambiando datos y me parece muy, muy bien. Me preguntan por si hay gente que sea de Calchaquí, si hay gente que sea de Concordia, ¿no? Así que bueno, a prestar atención o que estén cerca, ¿no? Que puedan pensar, digamos, no necesariamente desde lo local de Ejido, sino desde una idea de región.
No sé si queda alguna pregunta en relación a la consigna, en relación a la organización de trabajo, en relación a la expectativa que ustedes tienen también, o si hay necesidad de repasar o recuperar más en tono de contenido algo de lo que se vio en este módulo 3. Bien, ahí alguien decía lo de que lo va a hacer solo. Sí, también lo dijimos al principio. Los que no tengan ningún compañero o compañera a mano para trabajar, ¿no? O que por una cuestión de organización del tiempo laboral o familiar, digamos, lo pueden hacer de forma particular. Estamos impulsando que se puedan organizar y que se puedan encontrar en grupo, pero vamos a aceptar trabajos individuales sin inconveniente porque entendemos también, digamos, la necesidad por ahí de que los tiempos apremien y, bueno, requieren trabajar de forma individual. Ahí Sara tiene la mano levantada, no sé si quiere hacer alguna pregunta. Sí, Jessy Valiente, queda habilitada la tarea, va a quedar habilitada la tarea y tienen tiempo hasta el martes para subirlo. Muy bien, entendiendo que no hay más preguntas, no hay más consultas, no hay más inquietudes, ¿no? Agradecerles mucho la participación en el espacio, el compromiso, mucho movimiento y actividad en el chat para intercambiar mensajes, para, bueno, pasarse teléfonos. La verdad que eso está muy bueno y a nosotros nos significa, digamos, un aliciente importante, ¿no? Porque significa que vamos empezando a construir músculo, como quien dice, en espacio formativo. Y eso es importante porque, bueno, no es algo que se logra de un día para el otro, de la noche a la mañana. Eso lleva tiempo, pero se requiere de retroalimentación, de compromiso, de participación, y es lo que estamos viendo cada vez más. Así que, buenísimo. Agradecerle también a Fernando, que estuvo a cargo de esta clase de cierre del módulo 3. Le doy la palabra a él para que pueda saludar y despedirse. Bueno, Alejandra, muchas gracias por tus palabras. Sin duda, concuerdo con vos, con tu perspectiva. Yo creo que por ahí el desafío, creo que de todos los gobiernos locales, independientemente, como si hubo el color político, partidario que esté enfrente, que esté en la conducción de cada una de las localidades, yo creo que es poder darle continuidad y siempre yo creo que uno aspira a lograr una transformación de cada una de las localidades, independientemente de eso, ¿no? Pero sin lugar a duda concuerdo con vos que es un desafío y que sobre todo no es tarea sencilla, como dicen muchos, no es magia, si es un trabajo arduo que hay que hacer día a día, sobre todo, bueno, quienes nos toca estar en los gobiernos locales, el desafío todavía es muy grande, todavía por los recursos, sabemos que son sumamente limitados, entonces están en el trabajo de poder gestionar permanentemente, de generar esa articulación constante con las instituciones, siempre también generar, digamos, mecanismos de participación para la ciudadanía, por ahí en cuestiones comunitarias, sobre todas las cosas, asambleas comunitarias, bueno, esto que mencionaba hoy, el presupuesto participativo, el tema de la transparencia, hoy por hoy se ha trabajado mucho, por ejemplo, en muchas localidades, cuando yo les decía el tema del portal web, el tema, por ejemplo, de inseguridad, hay determinados mecanismos que permiten estar más conectados a los vecinos, entonces yo creo que hoy por hoy hay que trabajar en esa línea, en esa perspectiva, y todo sea con el fin de mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos. Así que, bueno, te agradezco tus palabras y, bueno, a cada uno de los participantes por, bueno, poder, como decía Maxi hoy, intercambiar. Yo creo que me encanta que por ahí se pueda generar ese vínculo entre todos ustedes, hacia el interior, digamos, de cada localidad, pero también que por ahí puedan conocer la realidad de cada uno de las otras localidades, compartir experiencias, que eso enriquece mucho los procesos productivos. Créanme que a nosotros nos ha servido y siempre trabajamos de esa manera. Así que, bueno, no me quiero extender lo suficiente, solamente decirles gracias. Bueno, le deseo una excelente continuidad en el desarrollo de los próximos módulos. Y bueno, a disposición para lo que necesiten. Por ahí le voy a dejar mi contacto, lo que necesiten, voy a estar a disposición para acompañarlos también en el proceso. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias a Maxi, gracias a Ludmila, a Roberto, a todo el equipo de rectorado de la universidad. Celebro que se den como dije en la primera clase que me tocó dar, que se puedan dar estos canales de comunicación, que se trabaje en formar
a personas, facilitarles herramientas a quienes trabajan en los gobiernos locales. Yo creo que es indispensable, así que bueno, nuevamente gracias y bueno, a disposición. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a todos y a todas por la presencia y la participación. Recuerden entonces que el video de esta clase a partir de mañana va a quedar a disposición en el aula virtual. Asimismo, la consigna, ¿no?, del trabajo que sirve para acreditar el módulo 3, así que su realización es obligatoria para todos y todas, ¿no? La fecha de entrega es, o el límite, el plazo para la entrega es el próximo martes, ¿no?, al mediodía, así que ténganlo en cuenta a la hora de organizar su tiempo de producción, su tiempo de estudio, ¿no?, para poder seguir adelante entonces con este recorrido que estamos haciendo, que es tan apasionante, que es tan interesante y que vemos que genera en ustedes tan buena repercusión. Así que nos encontramos el jueves en el espacio de tutorías, que va a ser fundamental porque ahí van a poder, digamos, poner el foco en todo lo que tiene que ver con la tarea no solo de lo que se está pidiendo en el marco de este cierre del módulo 3, sino también conocer y anticipar cómo seguimos a partir de la semana que viene. Muchas gracias, cerramos acá la clase y la grabación.